Amén, gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dijo la pastora, una sonrisita. Debemos venir a culto alegres, amén, a gozarnos con el Señor. No debemos venir cargados, y si venimos cargados, Dios nos va a descargar, amén. Ahí donde está, yo quiero que usted tome una actitud de reverencia ante Dios, y vamos a poner este tiempo, a seguir colocando este tiempo en manos de Dios para que Él siga actuando, amén. Venimos para que Dios actúe, amén. El servicio lo hacemos ¿para quién? Para beneficio de nosotros. Amén. Padre, en esta mañana queremos colocar nuestra vida, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti, amado Dios, para que sea tu palabra guiándonos, Dios, para que sea tu palabra hablándonos, para que sea tu palabra, Señor, sellando en nuestro corazón esa bendición, ese compromiso y ese amor que tú tienes para con nosotros, Dios. Permítenos, Señor, ser oidores, amado Dios, de tu palabra y también hacedores, amado Padre. En el nombre de Jesús coloco delante de tu presencia este tiempo y esta palabra, Señor. Amén y amén. Bríndele su mejor aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Amén. ¿Cuántos aquí han oído palabra de Dios? Muy poquitos. ¿Cuántos han oído palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Amén. ¿Sí? No nos veo muy convencidos. ¿Sí hemos oído palabra de Dios? Eso, no hagan quedar mal al pastor. El pastor siempre da palabra de Dios. Todos los que pasamos por este lugar, Dios habla a través de las personas que Dios dispone, y aún en la calle y aún por muchos medios Dios habla y recibimos palabra de Dios. Pero quiero que veamos hoy algo importante que Dios quiere quizás hablar o quizás volver a hablar a nuestra vida. En una ocasión en una iglesia prediqué de una palabra que Dios me dio, y cuando terminó el servicio, me dice una hermana: hermano, qué buena palabra. Le dije yo, bueno, gloria a Dios. Me dice, esa palabra yo le iba a dar la semana pasada, pero me puse a pensar y dije, ya muchas personas han dado esa palabra aquí. Esa palabra la han dado muchas veces, entonces por eso no la di. Y yo le dije, ¿y por qué se puso a pensar que esa palabra la han dado muchas veces? ¿Por qué no se puso a pensar que Dios la repite una y otra vez hasta que usted y yo la cumplamos? Porque es que Dios, si tiene que repetirnos 1000 veces, nos va a repetir 1000 veces la misma palabra, porque lo que Él quiere es que tú y yo seamos bendecidos, ¿sí? Y trascendamos en el tiempo y nos salgamos del círculo natural para depender de lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces Dios habla y nosotros recibimos, pero nos quedamos allí. Habla, recibimos, pero hay un tercer paso que es el actuar, y es de lo que quiero que hablemos hoy, o lo que Dios quiere que hoy estudiemos un poco. Entonces, si usted ya escuchó esta palabra, gloria a Dios. Dios le está recordando y le está diciendo, ya te lo dije, pero no lo has hecho. ¿Ven? Dice la palabra de Dios en Santiago 1, versículo 22. Voy a leer primero la Reina Valera. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Pero ser ¿qué? Oidores, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Porque hemos oído mucha palabra. Si usted me pregunta, mi hermano Carlos, ¿cuánta palabra ha oído usted? Yo creo que me he oído la Biblia como 10 veces. Predicaciones. 17 años en el evangelio, predicaciones, y he oído palabra. Pero si usted me pregunta cuánta de esa palabra la ha puesto por obra, me toca empezar a contar. ¿Cierto? Y quizás usted está en el mismo estado que yo. Y a veces hacemos un alto en el camino y decimos, Dios, yo llevo 20 años en el evangelio. Conocí la palabra de Dios. He vivido momentos gloriosos con Dios. He vivido momentos sobrenaturales con Dios. He vivido momentos grandes con Dios. Pero ¿cuántas veces
he hecho lo que Dios me ha dicho. Hay cosas, mire, cuando alguien le dice a uno, hoy en día quizás no se ve muy seguido, pero anteriormente un profeta de Dios o un hombre de Dios se le acercaba a uno y le decía, Dios te dice esto, no es malo, si Dios lo dice es bueno. Y entonces uno sentía, ¿qué sentía? No sé cuántos pasaron por esa situación. A algunos le han dicho, Dios te dice, o Dios esto, o Dios aquello, y te hablan a tu manera personal lo que Dios te dice. Y uno siente algo especial, siente que se pone grifo, siente que quizás se tiembla, siente porque es la presencia de Dios que habla a nuestra vida y sentimos algo diferente. Porque es que cuando Dios habla a nuestra vida, no es como cuando habla el presidente, el gobernador o el alcalde, no. Cuando es Dios quien habla a nuestra vida, hay algo diferente que se mueve y hay algo diferente que yo siento. Nosotros los cristianos tenemos oídos en el corazón. Porque oímos con el corazón, sentimos a Dios y entendemos que Dios nos está hablando y que Dios nos está guiando. Y es un paso importante. Mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y entonces a veces muchas personas tratan de engañar a otra y lo logran. Muchas veces nosotros quizás queriendo, sin querer, hemos engañado a otra persona y lo logramos. Y la persona queda convencida de que lo que yo hice estuvo bien y que lo que yo hice fue lo correcto. Y esa persona aún quizás hasta nos agradece. ¡Ay, gracias! Y queda convencida. Pero en este caso me dice Dios a mí en la palabra, me dice, es que si tú escuchas mi palabra y no la haces, te estás engañando. Te estás engañando a ti mismo. Y si tú lees la Biblia y dice, Saúl era un hombre usado por Dios, elegido por Dios, ungido por Dios, pero Dios le da una orden, él la oye, la recibe y va a hacerla, pero cuando la hace a medias o no hace lo que Dios le dijo. ¿Y qué le costó a Saúl? Que Dios lo desechara. Pero Saúl pensó que había obedecido. Saúl pensó que había obedecido. No, yo le dijo al profeta, no, antes al contrario, yo hice más de lo que Dios me pidió. ¿Sabe que a veces creemos que nosotros hacemos más de lo que Dios nos pide? A veces somos un poco sobrados, perdóneme la palabra. Y creemos que porque hacemos un servicio, vamos, venimos, predicamos, atendemos, hacemos, gloria a Dios, estamos haciendo más de lo que Dios me pidió. Dios me dio un ministerio, yo estoy sirviendo en 5 ministerios. Y creemos que estamos haciendo más de lo que Dios me pidió. Dios no te pide más de lo que tú necesitas. Dios te pide que hagas lo que Él te dice al pie de la letra y con eso basta para que tú y yo nos liberemos de todo lo que nos angustia, de todo lo que nos aqueja. A veces pensamos eso, pero nosotros tenemos esa falencia quizás. Leemos la palabra una y otra vez, volvemos a leer el versículo, pero nos falta algo que hoy en día es muy bueno en los colegios y lo están dando a los muchachos. En mi época no existía, y es comprensión lectora. Es una materia muy buena. A mí personalmente me parece muy buena. Comprensión lectora, comprensión de la lectura. Porque yo me acuerdo que cuando iba al colegio me decían, aprendas ese poema, y yo me lo aprendía y lo recitaba, pero no sabía ni qué era. No sabía ni entendía qué era. Yo era pararme allá y decirlo y con eso me daban una nota y gracias a Dios. Ya. Y a veces creemos que nos dicen, estudie la palabra de Dios y nos paramos y leemos 4 salmos, 5 salmos. Pero, ¿qué pasó allí? ¿Qué me dijo Dios que hiciera? Y nos sentimos a veces fracasados. Y creemos que Dios empieza ya a irse, esa convicción de que Dios está conmigo. Y por eso aún habemos cristianos o hay cristianos que a veces llegan al punto de decir, Dios me abandonó. ¿Usted cree que Dios lo va a abandonar? ¿Usted cree que Dios entregó su vida?
siendo Dios, bajarse, venirse a hacerte como tú y yo y entregar su vida y sufrir y padecer y derramar su sangre para después decirse, ay, ya mejor lo dejo ahí, que haga lo que quiera. Sí tenemos libre albedrío, pero Dios está ahí en todo tiempo. Dios no te va a abandonar. ¿Pero por qué nos sentimos fracasados? Porque no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. No somos hacedores de su palabra. No somos hacedores. Si usted lee el libro de Santiago en el 21, Dios dice, voy a leer en la Nueva Traducción, dice, nos habla de despojarnos de la maldad, de la impureza, ¿sí? De escuchar una palabra de Dios. Dios nos habla de eso, despójense, quítese, escuchen la palabra de Dios. Pero en el verso 22 ya va un poco más adelante y dice, ahora hagan. No se queden en escuchar, no se queden en recibir. ¿Cómo estuvo el culto hoy? Bendecido. Una gloria de Dios. Se movió el Espíritu Santo de una manera increíble. Nunca había vivido eso. Pero en la semana siguiente sigues viviendo igual o peor que como la semana pasada. Y volvemos a llegar el domingo otra vez. Ay, no. A que el Señor nos acaricie, nos hable, nos diga. Y volvemos a subir. Como el Alka-Seltzer. Y empezamos la semana y volvemos a bajar. Porque nos falta lo más importante. Hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Si Colombia está como está, no es porque Dios quiere que esté así. Es porque tú y yo y el mundo y todos los que vivimos en Colombia no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y nos incluimos las iglesias. Nos incluimos las iglesias. Oímos palabra de Dios, recibimos palabra de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice. No lo hacemos. Y en la nueva versión, nueva traducción viviente, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla ¿en qué? En práctica. En práctica. Uno tiene que ponerla en práctica. ¿Cuántos deportistas hay aquí? Listo. ¿Qué hacen ustedes para ponerse a punto? Todos los días, ¿cierto? Es constante. Yo no creo que el hermano Helio diga, el domingo tengo un partido y voy a, no sé, a acostarme a dormir para estar bien descansado. O voy a hacer. ¿Qué hace el hermano Helio? Trota. ¿Dormir? No, hermano, entonces usted no es deportista. Sale, ¿cierto? Trota, se prepara, ¿cierto? Muy seguramente cuando vaya al partido, pues le va a ir bien. Gane o pierda, pero su integridad va a estar bien, o sea, va a cumplir con lo que hizo. Y Dios nos pide eso. Practiquen lo que yo les digo. Mire, si Dios dice, vamos a, ¿qué digo yo? Hacer un devocional o algo, practíquelo, vuélvalo costumbre, vuélvalo de su vida, hagámoslo. Que Dios no lo dice por decirlo. Dios no lo dice por dañarle el sueño. Dios lo dice es porque nosotros somos bendecidos cuando madrugamos y le damos el primer lugar a Dios de todo lo que hay que hacer. Porque todos tenemos todo que hacer. Nos acostamos quizás pensando en cosas que tenemos que hacer al otro día. Pero cuando tú te levantas y abres tus ojos y dices, gracias Señor, y te levantas y empiezas a orar y a decirle, aquí estoy, entonces Dios dice, me dio el primer lugar. Le voy a hablar. Le voy a hablar. Y entonces ahí viene, porque yo sé que a muchos Dios nos ha hablado. En las mañanas, en nuestros devocionales, en la oración, Dios nos ha hablado. Y si tú y yo hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, ese día va a ser un día de bendición. Pero a veces llegamos fracasados en la noche. ¿Cómo le fue? Eso estuvo, Pero si tú y yo hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, aunque hubiera pasado lo que haya pasado, tú vas a llegar tranquilo al anochecer. Porque Dios ha cumplido lo que te dijo, porque tú le hiciste caso. Amén. Muchas veces dejamos, decía un pastor, a Dios con la palabra en la boca. A veces llegamos en la mañana y Señor, háblame.
Señor, y doblamos rodillas, nos tiramos al piso, damos vueltas, nos levantamos, nos estremecemos. Bueno, una manera espectacular. ¿Sí? Pero cuando Dios nos va a hablar, nos vamos. Me decía un pastor, es como llegar y decirle a un amigo, hágame un favor, regáleme la hora y mientras hace así yo me voy. ¿Para qué pide la hora si no la va a escuchar? Si tú le dices a Dios, háblame, Dios te va a hablar, pero tienes que esperar a que Dios te hable. Déjalo hablar. Dejemos hablar a Dios. Orar y hacer un devocional en la mañana no es simplemente levantarme y empezar a hablar y tengo una hora. Una hora para hablar, ¿qué le hablo a Dios en una hora? No, pues hable 10 minutos y deje que Dios le hable en 50 minutos a usted. Callémonos, que Dios nos va a hablar. Esperemos qué nos va a decir y tan pronto nos lo diga, empecemos a hacer lo que Dios nos ha dicho. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Dios es bueno. Dios es bueno y quiere darnos cosas maravillosas. Quiere darnos cosas grandes. Amén. Gloria a Dios. Dice en el verso 23, dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Y después de mirarse, se va. Se olvida enseguida de cómo es, dice la nueva versión. Amén. Santiago 1, 22, 23, 24. Dice la Biblia que es como cuando usted se mira al espejo y sale corriendo. ¿Para qué se mira uno al espejo? Para ver los hermosos que somos, ¿cierto? Ay, cuántas creaciones hermosas de Dios hay aquí. Yo soy hermoso, aunque ustedes no me vean, yo soy una belleza rara, pero soy una belleza hecha por Dios. Había un amigo en Yopal de la iglesia que vivía acomplejado porque nunca encontraba novia, nunca. Él decía, no, todas las que llegan y yo afuera no voy a buscar acá. Y dele, Luchito. Yo le decía, Luchito, órele a Dios. Y un día llegó tan contento que dio el testimonio. Y dijo, es que yo me creía feo, pero empecé a orarle a Dios hasta que Dios habló a mi corazón y me dijo, no, usted no es feo, usted es una belleza diferente. Pero aunque le parezca chistoso, eso convenció a Luchito y hoy en día es esposo de una mujer de Dios y sirven a Dios. Así de que tú y yo podemos ser una belleza diferente, pero Dios nos ha hecho hermosos. Amén. Un paréntesis. Entonces dice que para qué nos miramos a un espejo. ¿Qué nos refleja el espejo? Nuestro rostro. Y ahí nos vemos, ¿cierto? Si uno se mira en un espejo, uno quiere ver cómo estoy, si tengo el pelo largo, lo tengo corto, me salió, los jóvenes hoy en día, tengo un puntico, un barrito, ¿qué me he hecho? ¿Qué hago? Porque, ¿cierto? Quizás uno dice, ya una arruguita más, esta no la tenía ayer, me salió anoche, ¿qué pasaría? Bueno, muchas cosas. Y cuando nos miramos al espejo, queremos corregir lo que veamos. Esa es la idea de mirarnos en un espejo. Si estoy despeinado, ¿qué hago? Peino, ¿cierto? Las mujeres si están ojerosas, ¿qué hacen? Echan base, ¿cierto? Corrector, es corrector, yo no sé mucho de eso. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos corregir lo que veamos mal. Y eso es lo que debe hacer la palabra de Dios en nosotros, que tú y yo leamos la palabra de Dios y nos estemos reflejando allí para que lo que Dios nos diga que está mal lo podamos corregir y hacer lo que Dios nos dice para no engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hace. Si tú vas por la calle y alguien te dice, tiene una mancha en la cara, ¿usted qué hace? Busca un espejo, ¿cierto? Bueno, las mujeres cargan espejo, nosotros no, buscamos un carro, miramos una vitrina allí. Y si era verdad. Eso hace Dios. Tú y yo vamos caminando en el camino con Dios y Dios nos dice, tienes esto allí. Tenemos que salir corriendo a quitarnos lo que Dios nos ha dicho. Hacer lo que Dios nos manda, hacer lo que Dios nos ha puesto, hacer lo que Dios nos ha encargado hacer. Por eso le dije al comienzo, si usted ya escuchó esta palabra, gloria a Dios, Dios se la está recordando hoy. Y quiero que allí mientras escuchan la palabra, quizás
Dios o el Espíritu Santo te traiga a memoria cuántas veces Dios te ha pedido algo, que dejes algo o que hagas algo, pero a esta fecha no lo ha hecho. Es que apenas Dios me lo dijo hace 17 años. ¿Ya había que hacerlo? Pues ya. Porque la palabra de Dios es real y es presente. La palabra de Dios es presente. Es tan presente que esto aquí en Santiago lo estamos viviendo hoy, lo necesitamos hoy. Es tan presente que lo que pasó hace más de 2000 años todavía lo tenemos que hacer hoy, porque Dios es el mismo. Y el Dios que sacó de los problemas, de las dificultades, el Dios que liberó a su pueblo, el Dios que hizo sanidades, milagros, prodigios, es el mismo Dios de hoy, no es el del pasado. Y muchas veces queremos volver a un Dios sobrenatural, volverlo natural. Naturalizamos a Dios. Es que eso ya no se usa en la iglesia. Es que eso ya no se debe hacer. Pero si Dios lo está hablando, si Dios lo está diciendo, ¿entonces somos más sabios que Dios? ¿O nos estamos engañando, como dice Dios? Nos estamos engañando, mi hermano. Nos estamos engañando. En Juan 8, 31, 32, quiero que me acompañe. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos han creído en Jesús? Tome esta palabra. Si nosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios habemos aquí? ¿Bien? Si nosotros permanecemos en la palabra, y permanecer en la palabra no es otra cosa sino hacer lo que la palabra me dice. Obediencia, no hay otra. Usted no permanece en la palabra porque venga todos los días a la iglesia. El pastor puede abrir un culto todos los días, uno en la mañana, uno en la noche y si quiere uno a mediodía. Y usted puede venir en la mañana, mediodía y en la noche. Pero si no hace lo que Dios le dice que haga, no va a pasar nada. Vamos a terminar cansados, aburridos, decepcionados, fracasados y aún peor echándole la culpa a Dios. Es que Dios me lo prometió y no lo hizo. Es que Dios me dijo y no lo ha hecho. Y algunos son más espirituales. Hace 20 años Dios me dio una palabra y estoy esperando. Tengo la fe que llega, tengo la fe que va a llegar. No, pues puede tener mucha fe, pero si usted no actúa conforme a lo que Dios le dijo hace 20 años que hiciera, no va a llegar. Porque Dios es cumplidor de su palabra. Siga teniendo fe. No la deje, pero actúe en lo que Dios le dijo. Actúe en lo que Dios le dijo. No se quede allí. Dios me prometió, Dios me dijo. En una ocasión le oraba a Dios por un problema con mi hija, médico, y le oraba a Dios y yo iba y yo empecé a ir a la iglesia porque quería la sanidad para mi hija. Esa era mi y Dios también la quería. Dios también quería la sanidad para mi hija. Pero había algo que había que hacer, yo tenía que hacerlo y yo tenía que entender que mi hija no dependía de mí, dependía de Dios. Y oraba a Dios y se enfermaba mi hija y córrele a la clínica. Y yo le prometía a Dios, pero nunca le hacía caso. Creía que con ir a la iglesia, creía que con servir allá, correr las sillas, correr para acá, bienvenido, venga, haga, ven. Ya era que estaba diciendo, haciendo mucho de lo que Dios me había pedido. Señor, es que yo sirvo. ¿Por qué mi hija y por qué mi hija? Y un día mi hija se enfermó, la llevamos, se tuvo que ir en ambulancia, se fue con mi esposa, yo agarré mi carro, me fui para la casa, me fui llorando y le decía, Señor, ¿qué hago? Me decía, suéltala. ¿Para qué clamas a un Dios poderoso que todo lo puede hacer si sigue dependiendo de ti, de lo que tú hagas, de tus amistades, de tus influencias, del médico amigo, del que te dice, del que haga?
del remedio casero, de la abuela, del otro. Suéltamela. Y yo le dije, listo, Señor, la voy a hacer. Salió mi hija de la clínica, pasó, hubo un tiempo en la iglesia, no recuerdo, creo que era una vigilia, y empecé a orarle a Dios, y yo le decía, Señor, tú no me diste hijos para quitármelos, Señor, y empecé a orar, porque una vez es ora como haciendo creer que es sumiso ante Dios, pero a la final está dando una orden a Dios. Entonces yo decía, Señor, tú no me diste una hija para que muriera, tú me diste una hija para bendición, Señor, y no sé qué. Y el Señor, ya, que me desesperas. A veces desesperamos a Dios, no lo dejamos hablar. Y me quedé calladito, quietico. Dije, aquí viene la respuesta. Dios me va a decir, no va a morir, va a pasar esto. Dios me va a hablar. Y me quedé quietico esperando que Dios me dijera algo que yo dijera por fin. Y Dios me dice, ¿y si te la quito, qué pasa? No era lo que yo estaba esperando que me dijera. Ni tampoco era tan espiritual, ni soy tan espiritual para haberle dicho de una vez, no, Señor, tranquilo, llévesela, pues es tuya. ¿O usted le diría eso al Señor? Me puse a llorar. Me tiré al piso porque estaba de pie. Ni siquiera arrodillado, acostado, boca abajo, llorando. Yo creo que las hermanas estaban al lado con el trapero ahí quitando para que los otros no se cayeran. Pasé como unos, creo yo, 20, 25 minutos ahí llorando. Y después Dios me siguió ministrando. Y después me levanté y le dije, listo, Señor, me duele. Me va a doler si me la quita. Pero a la final tú me la diste, como yo mismo te he dicho en la oración. Tú me la diste. Entonces, Señor, ahí está mi hija. Te la dejo. Cuando yo hice eso, vino algo especial. Y empezó a suceder algo especial. Si usted me pregunta por mi hija, le digo, ahí está. No se murió. No se va a morir antes del tiempo que Dios haya estipulado para ella. Hemos visto la gloria de Dios. Todo por algo tan sencillo como reconocer de que lo único que yo tenía que hacer era soltarla en las manos de Dios. Que yo no era la autoridad, no tenía el poder para sacarla a ella de ese problema, sino que Dios era quien tenía la autoridad. Reconocer eso hizo que mi hija empezara a vivir y nosotros en familia empezáramos a vivir una vida diferente viendo la gloria de Dios. La doctora le dijo, no coma hamburguesa, no coma papa, no coma chito, no coma esto, no coma lo otro, Doritos. Ahí viene que come. Y un día hubo una cita y nos fuimos con mi esposa. Y entra mi esposa y entramos ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora cuando vea los exámenes, ¿por qué no la cuidaron? ¿Qué hizo? Mire que su hija, ¿qué tal? Sí, tiene razón. Y entramos y agarra los exámenes. Papás. Sí, doctora. Los felicito. Han cuidado mucho a su hija. ¿Quién lo hizo? Dios. Y salimos diciendo, Dios es bueno. Hicimos todo lo contrario de lo que la medicina nos dijo, pero el cuidado de mi hija está en manos de Dios. Amén. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, pues Dios nos va a dar lo que nosotros tengamos o estemos esperando. Lo que Él nos ha prometido, Dios nos lo va a dar. Amén. Si usted hace esta fórmula, dice, si te fijas, si perseveras y si no olvidas, tendrás libertad. Fijarse más perseverar más no olvidar es igual a libertad. ¿Qué es? Fijarse, oír la palabra de Dios, perseverar, no desmayar aunque tú no veas las cosas que sucedan, pero si Dios lo prometió y tú estás haciendo lo que Dios te dijo, van a suceder, y no olvidar las promesas que te dio Dios. Porque si yo me pongo a preguntar, deben haber un poco de promesas enterradas aquí. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios?
que a la fecha quizás ya tienen que estar cumplidas, debían estar cumplidas, pero que no hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. La buena noticia es que las promesas de Dios no tienen caducidad, no se vencen, no se pasan, no te van a intoxicar si las retomas ahorita. Retoma lo que Dios te ha prometido, pero simplemente recuerda, no seas simplemente oidor, sino hacedor de su palabra. Practica lo que Dios te dice en la palabra, lo que Dios te dice por medio de sus siervos, de las personas que Dios usa como instrumentos. Practícalo, hazlo, obedécele a Dios y Dios te va a dar lo que te ha prometido. No importa que lleve muchos años prometido, pero Dios lo va a dar. Dios te lo va a dar. Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esta es la nueva traducción viviente. Creo que la Reina Valera dice, por lo tanto, permanecer firme con la libertad con que Cristo os ha libertado. Pero nosotros a veces alzamos nuestras manos y Cristo nos liberó, pero seguimos esclavizados. ¿En qué? En la desobediencia a Dios. Usted y yo no nos esclavizamos por otra cosa diferente a no obedecer a Dios. El no obedecer a Dios nos esclaviza a las situaciones, a las circunstancias y a lo que el mundo tenga para encadenarnos. Pero el obedecer a Dios nos trae libertad. El oír la palabra de Dios, el tomar la palabra de Dios y en ponerla en práctica nos da libertad. Nos hace caminar hacia la victoria que Dios quiere. Estamos orando por Colombia, pero como iglesia necesitamos poner en práctica lo que Dios nos diga que hagamos. Necesitamos salir. Estamos orando por la familia, por los hijos. La palabra de Dios puesta en práctica libera a un hombre, una mujer, un hijo, una familia, un municipio, una ciudad, un departamento, un país. Libera al mundo completo si ponemos por obra lo que Dios nos dice. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cómo se dice la frase de este año? Convocatorias. El rema. ¿Cuántos hemos sido convocados? 4. ¿Y los otros? 5 allá con el hermano. ¿Cuántos hemos sido convocados por Dios este año? ¿Y cuántos hemos caminado conforme a Dios nos ha dicho? Y a final de año, quizás habrán personas que digan, este año sí. En el 25 sí. Pero pudo haber sido en el 24. Pudo haber sido en el 23. Pudo haber sido en el 22. ¿Todo por qué? Porque no obedecimos lo que Dios nos había dicho. Mi hermano, mi hermana, si Dios te dice que haga algo, hágalo. No le dé miedo porque no es Dios mentiroso. No es un hombre que te lo dice, no es el pastor, es Dios el que lo está diciendo. Dios es el que lo está diciendo. Dice Mateo 16:24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Yo me estoy quedando sordo o ustedes hablan pasito. ¿A quién le dijo? ¿A quién le habló Jesús? ¿Cuántos discípulos hay aquí? Entonces diga, y Dios nos dijo a nosotros, amén. Dice, y Dios nos dijo a nosotros, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Es que eso es lo feo. Tome su cruz y sígame. Eso es lo feo, ¿no? Porque Dios no dice, es que usted me quiere seguir, espere, le quito los problemas, las dificultades, las enfermedades, la escasez, para que me pueda seguir. No, Él dice, tome su cruz, o sea, véngase con sus errores, véngase con todo. Dice, no le pongas excusas a Jesús, toma tus problemas, tus dificultades, tus errores, tus equivocaciones, tus fracasos, tus miedos, tu incertidumbre, tus malos pensamientos, tus enfermedades, tus debilidades y sigue a Jesús con todo eso, que en el camino Dios irá quitando todo eso y lo irá cambiando por cosas nuevas que te van a bendecir y que me van a bendecir. No le pongamos excusa a Dios.
yo quisiera, yo deseo, yo anhelo, pero no lo hace. No lo hace. No le pongamos excusa a Jesús. Jesús se acercó, Jesús se acerca hoy y nos dice: si ustedes son mis discípulos y quieren ser mis seguidores, no tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Estamos contentos con nuestra manera de vivir? Chévere. Dios nos ha dado muchas cosas. Pero ¿por qué no tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús? ¿Por qué no le decimos: Señor, he oído palabra? Y quizás esta palabra la he oído antes, y quizás Dios te la traiga a memoria con fecha, con lugar y con todo. Pero lo que Dios te va a decir es: si no ha pasado nada, es porque tú mismo te has engañado, creyendo que con solo oír y con solo recibir, ya las cosas estaban hechas. Con Dios es obediencia y bendición. Obediencia, bendición. Si tú y yo no obedecemos a Dios, no hacemos nada. Dice la Biblia: nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Ahí donde está, si quiere colocarse de pie, si la palabra le ha hablado, si la palabra le ha dicho algo, si la palabra le ha traído algo a memoria, o si Dios le ha revelado algo ahí donde está usted, o si quiere colocarse de pie, colóquese de pie y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios: aquí estamos, Señor. Obviamente no trae Dios a nadie a un lugar para juzgarlo ni para decirle cosas de perdición, sino de bendición. Pero lo único que debemos hacer es decirle: Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Dios. Yo quiero seguirte. Tengo problemas, tengo dificultades, tengo malos pensamientos, tengo escasez, tengo miedo, tengo temor. Pero te voy a seguir porque tú lo dices, porque tú me mandas. Vamos, empieza a hablar con Dios allí. Dios habla de una manera personal en esta mañana y Dios te va a hablar a tu corazón, a tu vida, y te va a decir: hey, hijo, ¿recuerda cuando te prometí esto? Pero no lo hemos alcanzado porque simplemente no has obedecido. Aún así no te juzgo. Aún así la promesa sigue allí. Nadie te la va a quitar si tú obedeces. Esa promesa es tuya. Esa promesa es tuya. Fiel es quien la dio. Vamos, habla con Dios. Toma un momento de tu tiempo y olvídate de todo. Dale orden a tu mente. Que retire todos los pensamientos en este momento, porque quieres hablar con Dios. Dile a tu corazón que reciba lo que Dios te quiere hablar personalmente en esta mañana. Dile a tu cuerpo: no te canses. Aquí está Dios. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos hace descansar. Es una mañana de descanso. Porque sabes algo, el no obedecer a Dios también cansa y carga. Aunque no lo veamos, el no obedecer a Dios nos carga y nos cansa. Pero cuando venimos a Dios y le decimos: aquí estamos, vengo cargado, vengo cansado, porque no te he obedecido. Dios, en esta mañana quita tu carga, quita tu cansancio y te dice: aquí estoy yo. Yo nunca me he ido. Quiero expresar mi gratitud. Gloria a Dios. A ti, que me has dado todo. Así es, Dios. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Poderoso Dios. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. A ti, Dios. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Vamos. Es más que palabras,
más que una canción. Esto es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy. Díselo. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Díselo, díselo. Porque es más que palabras. Es más que una canción. Es más que una canción, es tu presencia en nuestra vida. Es la obediencia que debemos a Dios por cada situación. Es la obediencia que debemos a Dios por cada palabra que nos ha dicho. ¿Qué te ha mandado Dios a hacer que no lo hayas hecho? Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras. Es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Es más que una canción. Porque es más que palabras. Y es más que una canción. Más que una canción. Es lo que Dios va a hacer. Es más que palabras. Es más que una canción. Es lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida a causa de la obediencia, a causa de poner en práctica, de ser hacedores de su palabra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña, bendito Dios, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dios, oramos en esta mañana y pedimos que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Señor, hoy nos comprometemos. Hoy, Señor, con nuestros labios, Señor, pronunciamos compromisos. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero oírte y obedecerte. Pero, Señor, voy a levantarme temprano a buscarte. Señor, voy a dar testimonio con mi vida. Y voy a hacer, Señor, lo que tú me digas en tu palabra que debo hacer. Señor, declaro que esta semana será mejor. Porque, Padre, tú estarás conmigo todos los días. Con mi vida, con mi familia. Caminaremos en tu verdad. Y, Señor, andaremos en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una semana llena de la gloria de Dios.